Vamos a hacer la perspectiva de un hexágono regular, la perspectiva cónica oblicua. Dibujamos, por ejemplo, la posición de la línea de tierra, dibujamos la posición del hexágono regular. Vamos a hacer, por ejemplo, considerar una perpendicular, y en esta perpendicular está la posición del eje vertical de la figura, o sea que el hexágono lo colocaremos aquí. Y como vemos, tiene un vértice ahí perteneciente al plano de cuadro. Y ahora tenemos tres líneas que son paralelas. Aquí tenemos esta línea, esta otra línea y esta otra línea. Entonces estas tres paralelas nos dejan aquí distancias iguales que aprovecharemos ahí para subirlas con el compás. Vamos a colocar aquí la posición de la línea de tierra siempre paralela al PC. Y ahora vamos a colocar aquí la línea del horizonte, también paralela a las dos anteriores, ¿no? Por último, colocamos la posición del punto de vista, por ejemplo, la vamos a colocar aquí. Entonces ponemos aquí el punto de vista y la perspectiva de esta línea vertical y de esta vertical sigue esta dirección y por tanto su fuga es esta. Y como tiene sus trazas aquí, la subimos y la perspectiva de esas dos líneas es esta y esta. Vale. Y ahora tenemos estas tres trazas que subimos mediante verticales aquí, 1, 2 y 3. Entonces tenemos 1, 2 y luego la tercera, que es esta. Es de donde salen las tres direcciones. Estas tres direcciones son las que debemos hacer mediante líneas paralelas. Debemos pasarlas por V, obteniendo aquí la fuga. Subimos la fuga mediante otra línea vertical y ahora unimos esos tres, este punto con los otros tres, 1, 2 y 3. Con lo cual ya tenemos la perspectiva de esta línea, que es esta. La perspectiva de esta línea, que es esta, y detecta estas dos rectas, este punto sale de aquí, este punto y este, y de aquí. Y por último tenemos, entonces, el segmento este será este. Ahora tenemos este segmento será este. Por supuesto, este punto y este quedarán en una horizontal. Ahora, si hago otra horizontal, pasará por este punto, ya que esta es la intersección de esta línea y esta, o lo que es lo mismo de esta y esta. La perspectiva de estas dos, pues son estas dos, con lo cual queda en una horizontal. Y si nos fijamos, esta línea viene desde aquí, sigue esta dirección hacia P, que es esto el punto principal, o sea que va hacia aquel punto. Por tanto, corta esta línea en este punto. Entonces ahí está el otro vértice del hexágono. Bueno, pues efectivamente esta es la perspectiva del hexágono, que era lo que queríamos calcular. Pero si nos fijamos, estas tres líneas son paralelas, van a la misma fuga. Y si hacemos lo mismo del otro lado, si cogemos aquí, paralela a esta, pues también irá a la misma fuga. Y si está bien dibujado, que lo estamos haciendo sin escuadra ni cartabón, esta medida tendrá que ser igual a esta. Vale. Por tanto, al subir esta aquí, pues tendremos ahí la fuga de estas otras tres líneas del otro lado. O sea que esta irá también ahí, esta irá también, pasará por estos dos puntos e irá al mismo punto. Ya ahora el trazado ya no es tan bueno, y esta también irá a aquel punto. O sea que ahí tendremos el punto. Bueno, como vemos, las tres alineaciones van todas hacia este punto y hacia este. Por último, si cogemos una línea cualquiera que pase por el centro, si nos fijamos, es este punto y su perspectiva es esta, la intersección de estas dos diagonales, por ejemplo. Basta con cualquier línea, por ejemplo esta, tiene aquí su traza, ponemos aquí la altura del objeto, tiene aquí su fuga, unimos la fuga con este punto, levantamos por este punto una vertical y esta es la altura en la perspectiva. La altura real la pusimos aquí a partir de este punto, o sea que esta es la altura real, siempre a partir de la traza, ¿no? Entonces, uniendo la base con la base, corta aquí. Unimos esto con este punto y corta la vertical aquí. Desde este punto ya podemos trazar las líneas verticales y ejercicio resuelto. Entonces, cojo este punto y lo uno con este. Cojo este punto de atrás, lo uno con ese. Cojo este, lo mismo. Y así con todos. Los de atrás
no son visibles y se exige que sean discontinuos. Entonces tendríamos aquí esta línea continua y ahora esta discontinua por detrás, discontinua y discontinua. Y por último tendríamos esta discontinua y esta discontinua. Bueno, para que se entendiera mejor, pues podríamos también darle algo de sombra. Entonces tendríamos aquí, por ejemplo, esta cara, que podríamos darle algo más de sombra. Y luego vamos a sombrear esta para diferenciarla un poco de la adyacente, esta de aquí. Entonces incluso podríamos difuminar para que se viera. Y aquí vamos a darle a esta un poco de oscuridad en la base. Si marcamos más oscuridad aquí para esta, pues podríamos por último ya poner sombra por debajo. Vamos a darle un poco aquí de contraste para que esta coja más luz. Entonces sombreamos aquí un poco. El cambio de tonalidad extremo de una parte a otra hace que la superficie piramidal pueda percibirse como con tonalidades metálicas. No es el caso, pero bueno, el alto contraste es típico de las superficies metálicas, ¿no? Entonces, bueno, si afianzamos los oscuros y pasamos del oscuro al claro rápidamente, puede dar ese efecto, ¿no? Bueno, por último, ya para concluir, si decimos que la sombra de un segmento vertical, por ejemplo, sombra solar, este segmento, tiene su sombra, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, esta es la sombra, vamos a poner una esfera que proyecta aquí su sombra, y el segmento. Bueno, como es luz solar y va hacia este punto, la sombra de todas las verticales van hacia aquí. Eso quiere decir que la sombra de la vertical imaginaria del eje viene por aquí. Y como este punto, el centro de la esfera y el centro están alineados con la fuga del rayo, que será esto, pues bastará unir este punto con este de aquí. Donde corte a esta línea, ahí está la sombra de la pirámide. Entonces habrá que unir ese punto con cada uno de los vértices de la base. Con este, por lo menos estos de atrás. Este ya no, porque esto queda en luz, ¿no? Y este de ahí atrás. O sea que esta será la sombra que proyecta sobre el suelo la pirámide. Y el ejercicio estaría ya completo. Bueno, pues ese sería, recordamos que la mayor nitidez sale de donde se despega la sombra del ejercicio. Y esa sería la solución al ejercicio. Bueno, pues perspectiva cónica de una pirámide de base hexagonal regular, ¿no? Y con un pequeño cálculo de sombras, sabiendo que la sombra de un elemento dado, vamos a ponerlo para que quede más claro. Por ejemplo, que la sombra de esta esfera que está sobre un estilete provocará aquí su sombra y proyecta aquí la sombra, de manera que el cono que es tangente a estas dos elipses tiene aquí el vértice, o sea, las generatrices son tangentes a ambas elipses, la del contorno de la figura, que es una esfera en perspectiva que aparece por regla general como contorno elíptico, y luego su sombra elíptica. Entonces, si hacemos las dos tangentes a esto hasta este vértice, también será tangente a la elipse inferior. Bueno, pues eso que aplicamos aquí a esto también valdría aquí para el cono, ¿no? O sea que las leyes de la sombra pues funcionan igual para una y para otra. Bueno, pues ese sería el cálculo de
la pirámide hexagonal regular en perspectiva cónica con sus sombras y algunos efectos de contraste para dar un poco de calidad de un material diferenciado al que utilizamos usualmente, ¿no?